We'll give it another minute. Gracias a todos por unirse a nosotros. Bienvenidos. Vamos a dar 1 o 2 minutos para poder iniciar. Welcome everyone to Bienvenidos a the Road to todos Recovery's a Species webinar series. la serie de Today we're going to webinars focus de on Road the to late Recovery. El día de hoy call vamos a hablar de la main reinita presentation. Ali Dorada. Tenemos Neil a Amber Road con Stephenson su and presentación opportunity for y para poder dialogue. hacerle preguntas y Before we abrir a start, diálogo. Antes de I want to iniciar, mention to you quiero all that we mencionarles are a starting todos a que estamos new, in iniciando addition to these webinars that we do en adición a at this estos time webinars in the que hacemos second una vez al of the mes, month. en el segundo mes de cada We are going to mes, start a vamos a monthly forum iniciar for con species un working foro groups. This will be mensual more of a para los grupos de informal trabajos de especies y problem este va a ser solving un among species working formato groups who libre de might trabajo. be experiencing Aquí similar pueden barriers to their experimentar, progress ver or quienes ideas that they want to experimenten share barreras with others. similares en su progreso o Our ideas first que quieran compartir con otros. opportunity or forum Nuestra will be primera April oportunidad 24th en este foro at será el 2 p.m. 24 de abril a las Eastern 2 de Time. la tarde, hora del And I este. will drop in the link in Y the chat yo les how enviaré to el link register for that al if you chat want para to que puedan participate registrarse en for the caso de forum. desear formar parte de él. El We primer will tema have for that April que vamos a 24th tener para el will 24 be de our abril recovery wheel. va It's a a ser tool that nuestra Neil rueda de recuperación. Es una herramienta que Tomwell hemos and desarrollado others específicamente, have Samuel y built a wheel otros. that we think will Construyeron help una you rueda que consideramos que les va a ayudar in terms of your analysis and en work that you cuanto a su doing. análisis y al trabajo So continuo let's que hacen get en sus into the grupos de presentation trabajos and de open it up especies. Tal for vez podemos tener dialogue 10 a 15 amongst the minutos participants. de presentación y de ahí abriremos el diálogo a los Or maybe Neil, participantes con since you already preguntas have, sobre la rueda and o then we'll ideas que follow puedan tener. Y on a posterior monthly a basis. esto, We'll have this forum as well. mensualmente vamos a We tener hope that este foro we también can y get esperamos que you podamos as species working group tenerlos a participants to come up with ustedes, the ideas participantes de los grupos de trabajo de for the especies, topics para que that we traigan are ideas para covering los temas for your mensuales y leadership poder in our abrirlo a su series. liderazgo So, en with that términos de being este said, foro. we'll Una vez do dicho esto, later les on recordaré esto we have an opportunity posteriormente to register también y for en that el chat forum para que puedan again on April registrarse en este foro. 24th at 2 Nuevamente será p.m. Eastern el Time. 24 de abril a las For 2 de la today's tarde, webinar, hora we'd del like este. to Pero get para the el webinar del topics día de hoy vamos over to a Quinn entrar en Carl. materia y pasamos con Queen Card, nuestra fellow. Queen, gracias Paul. Es un placer el día de hoy presentar a la presentadora quien va a hablar sobre la reinita lidorada. Albe Roth es profesora asociada de gestión de la fauna forestal en la Escuela de Recursos Forestales y el Departamento de Vida Silvestre, Pesca y Biología de la Conservación en la Universidad de Maine. Lleva 26 años investigando y conservando a la reinita lidorada. Es copresidenta del Grupo del Trabajo sobre la reinita alidorada junto con Ruth Bennett del Centro Smithsonian de Aves Migratorio. Es asesora técnica del equipo de evaluación del estado de la especie de la curraca roja del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, ya que esta especie está siendo examinada para su posible protección por la Ley de Especies en Peligro de Estados Unidos. Gracias. Pasamos a Amber, por favor. ¿Tenemos ya la presentación? Sí, se ve muy bien. Grandioso y me pueden escuchar muy bien. Muchas gracias. Únicamente quiero agradecer a la serie de seminarios por la invitación a participar hoy. Quiero comentarles justamente sobre la reinita Ali dorada, pero podemos perder energía y si es que esto pasa, por favor, yo trataré de unirme nuevamente rápidamente, pero si desaparezco repentinamente es porque se fue la luz. Entonces, aquí tenemos el grupo de trabajo de la reinita Ali dorada que ha estado muy comprometido y hemos dado ya varias charlas en los años y el día de hoy no voy a duplicar esto tanto pero estaré feliz de responder preguntas del grupo de trabajo o de la investigación que se está llevando a cabo por parte de la membresía. Es una alianza, el grupo de trabajo ha estado 20 años, estamos celebrando nuestro aniversario número 20 y de varias maneras que hablaré en lo posterior.
Vamos a empezar, veamos si esto funciona. Ya funcionó. Vamos a hablar un poco sobre el contexto de la reinita alidorada. Tenemos gente del comité de la junta aquí, miembros antiguos de la junta directiva, gente que ha estado ya involucrada en los esfuerzos de monitoreo y que han contribuido a algunas de las cosas que estamos presentando ahora. Vamos a empezar con un poco de información de contexto para que todos estemos en la misma página. Y de allí voy a pasar a las nuevas investigaciones, particularmente de mi laboratorio. Estamos sacando las nuevas noticias e información sobre la reinita lidorada y vamos a hablar más del grupo de trabajo, ¿ok? Entonces vamos a empezar. La reinita alidorada son especies migratorias que justamente se manejan en reproducción en dos sitios. Tenemos en América Central y el noroeste de Sudamérica y en los Apalaches también y Great Lake. Es una especie única, está relacionada con la reinita ali azul y esto ha sido reconocido por más de 150 años, la especie híbrida justamente en donde se pensaba que podían ser especies separadas, pero realmente esto nació con la hibridación y hubo una nueva fenotipificación al respecto. Entonces, hay una vernívora nueva que está volando por allí. La zona híbrida es extensa, es mayormente en donde está la reinita lidorada, pero aquí tenemos justamente el atlas genético que Ballender escribió hace ya casi 20 años. Entonces aquí podemos ver las especies de muestras, las muestras de la especie. Estos son los números. Aquí tenemos la azul, es justamente los que tienen ADN mitocondrial de ambas especies, la ali dorada y la ali azul. Y aquí pueden ver que mayormente hay una interacción a excepción de en el noroeste. Pueden ver el genoma de la especie y ver también que están muy relacionados la reinita ali azul y la ali dorada. Y la diferencia entre las especies se relaciona mayormente a características de su plumaje. La reinita alidorada exhibe una fuerte conectividad migratoria y esto es en base a los estudios de localización, uno de los cuales es el estudio de Kramer que tenemos a la derecha. Como se puede ver en el área rojo aquí, la población de Great Lakes, en la población de la parte central y sur de América, vamos, cómo va pasando de sur a este de América y vemos el geolocalizador y la serie temporal y podemos ver que el ave pasa su invierno en Colombia y una vez que esto pasa, empieza a volver hacia el norte. En la parte de la mitad tenemos un ave con un geolocalizador que se implantó con un arnés. Tenemos este mapa geolocalizador. Esta ave ya mismo vuela al norte desde Sudamérica, pasa al Valle de Mississippi y cruza el área de Grandes Lagos de vuelta a Vermont. Ruth Bennett, la copresidenta del grupo de trabajo, ha estudiado mucho a la reinita lidorada. Desafortunadamente no pudo acompañarnos el día de hoy, pero esto es parte de su investigación y utilizó datos de geolocalización para poder ver las rutas migratorias y ella pudo ver dos estrategias de migración distintas, la una en donde las aves pasaban una gran parte del tiempo en las paradas en el norte y centro de América, en la península de Yucatán, y muchos de ellos cruzaban el Golfo de México, pero aquí justamente tomaban la tierra alrededor del Golfo y aquí habían aves impacientes que realmente no hacían paradas y se movilizaban directamente al norte y pasaban por América Central y todos iban hacia los grandes lagos, Great Lakes. Sabemos mucho del hábitat de esta especie y voy a detallarlo en este momento. Tenemos en cuanto a los hábitats
que tenemos, los jóvenes están justamente en bosques para anidación y podemos ver aquí cuando son polluelos o están en forajeo, utilizan una condición más amplia de bosque. También podemos encontrarlos en varios diversos sitios dentro de los bosques: bosque nuboso, húmedo de altitud media, bosque de pino encino y bosque semicaducifolio de tierras bajas. Aquí está claro de lo que habíamos dicho, que hay mucha perturbación aquí en cuanto a manejo de tala de árboles, y realmente hay áreas bastante boscosas que se utilizan para la reproducción, pero todavía necesitan brechas, y estas brechas generan oportunidades para poder generar para que se pueda generar la vegetación completa de áreas de reparación. Entonces, a la especie le gustan las perturbaciones en ambas escalas, pero distintos tipos de perturbaciones. Investigación adicional de Ruth ha verificado información anecdótica en donde sospechamos que hembras y machos se segregan en la invernada y utilizan distintos entornos. Los machos van a las elevaciones altas y las mujeres en las elevaciones bajas utilizan los bosques que suelen ser más fragmentados, en donde hay una mayor pérdida de bosque. Si es que pueden ver aquí el panel, aquí la parte azul son hembras, los machos están en anaranjado, entonces ustedes pueden ver la recurrencia. El otro punto aquí es que los machos en estas elevaciones más altas tienden a estar más en áreas protegidas o áreas focales, en donde se llevan a cabo esfuerzos de conservación. Entonces aquí las hembras tienen una desventaja y volveremos a esto en lo posterior. Ruth también vio los patrones de llegada entre machos y hembras en sitios de hibernación para ver cuál era el comportamiento y la dinámica entre los dos. Vio dos tipos de bosques distintos: los que siempre están verdes y los semideciduosos. Aquí tenemos justamente en verde los que están siempre verdes y en amarillos los semideciduosos. Aquí pueden ver la ocupación en cuanto a machos y hembras: machos a la izquierda, hembras a la derecha, y pueden ver que los machos empiezan a llegar más temprano y rápidamente empiezan a ocupar el bosque siempre verde a elevaciones más altas. Y si es que ven a las hembras, inicialmente tienen una muy buena ocupación de estos bosques también, pero eventualmente, mientras más entran los machos, van las hembras a los bosques más bajos, aquí a los bosques deciduos. Aquí justamente podemos ver la dominancia en base al tipo de hábitat. Como mencionó Quinn en mi introducción, la reinita alidorada es una especie que está bajando en números muy rápidamente. El bebé se habla de 2% de declive a nivel mundial al año. Entonces, si vemos áreas específicas como los Apalaches, tenemos casi 8% cada año, que es eh, un número muy alto, y se ha incrementado en la última década. Entonces, aquí está, ya básicamente no se encuentran aves en algunos sectores, pero sí hay aves en los Apalaches, pero los estudios ya no pueden realmente rastrear a las poblaciones, por lo que se ve estos números también. Aquí la reinita alidorada fue solicitada para una revisión potencial bajo el Acta de Protección de Especies de los Estados Unidos. Tenemos el proceso de revisión. No voy a mostrarles todo, pero básicamente se vio que se tiene mucha información sobre la especie. Estamos en la revisión, el proceso de revisión de estado de un año, en donde se recolecta información para evaluar el estatus de la especie y después
tomar la información y mandarla a un grupo de gestores en el servicio, quienes van a hacer una recomendación de enlistarla o no. Muchos de ustedes tal vez recibieron un mail esta semana solicitando información como parte de este proceso. Entonces, realmente podemos responder preguntas que puedan tener al respecto o de la información que se está solicitando. Entonces, voy a pasar un poco a la nueva investigación que se está dando y los hallazgos preliminares. Alguno está ya publicado, hay datos que siguen en revisión. Entonces aquí van a poder ver las cosas nuevas que estamos aprendiendo. Realmente esto es algo muy condensado. Hay todo un documento detrás de esto. Esto va a ser un segundo manuscrito en relación al primero. Entonces estamos viendo justamente a la reinita alidorada y la ali azul y las condiciones que tienen. Lo que muestra este mapa es una distribución proyectada de la reinita alidorada al 2050 en poco tiempo de ahora y se puede ver que la población de Great Lakes va considerablemente hacia el norte y casi totalmente se le encuentra en Canadá, con excepción de Minnesota. La población del Apalache va al noreste a hábitats de alta elevación, pero sí tiene aquí remanentes de población en donde existen actualmente. Entonces, los Apalaches deberían mantener una población de aquellos que buscan áreas elevadas. Aquí tenemos también que la reinita alidorada se justamente asocia con los bosques latifundiados y pueden ver que un área climática justamente no hay bosques grandes. Aquí realmente se pueden ver estos bosques latifoliados y presenta un desafío interesante. Este es otro modelo. Tenemos varios modelos que hemos visto. No vamos a verlos a todos. Distintas rutas de migración, ese tipo de cosas, pero todos muestran datos similares y vamos a hablar sobre estos dos. Pueden ver que hay muchas similitudes entre los modelos. No quería mostrarles todos porque realmente son muy similares. Entonces, esto es básicamente un resumen, estos dos modelos que les he enseñado. En la parte superior izquierda ven la distribución que se alinea con la información presentada. Se ve mucho verde pálido allí. Y los dos mapas de abajo son los modelos proyectados al 2050. Tenemos justamente aquí el área de verde oscuro, que es justamente el área de el bosque de hoja de aguja. Y aquí se puede ver una reducción en el rango que se va bajando. La primera columna muestra el 11% más o menos de la contracción en general. Si es que vemos el bosque más amplio en rojo para los dos modelos proyectados, se puede ver una producción en el porcentaje de área representado por este bosque latifoliado, una reducción del 86% en el bosque latifoliado. En el bosque de hoja de aguja vamos de un incremento de alrededor del 562%. Esto implica desafíos interesantes también. Hemos visto a los árboles y aquí las especies de reinita alidorada se relacionan con especies arbóreas y queremos ver qué va a suceder con esto en el futuro. Sabemos qué sucede con los bosques, con los árboles aquí. Tal vez no podamos manejar esto de la manera más en que queremos, pero aquí tenemos ejemplos justamente en lo que tenemos aquí en cuanto al bosque latifoliado, al americano de hoja dentada, el abedul amarillo del futuro, en el futuro. Entonces aquí pueden ver que puede no haber una
proporcionalidad en cuanto a al paso en que esto desaparece o se incrementa con la reinita alidolada. Entonces aquí hay un deseo de convertir el árbol, los bosques a otros. Puede haber una diferencia en el cambio o puede ser facilitado, o sea, hay potencial aquí para poder gestionar, para iniciar la conversión de bosques a estas especies que van a estar igual en el futuro. Allí realmente presenta un debate político interesante. Aquí vamos a pasar a las áreas de invernada. Tenemos a Ryan Brody aquí. Mi laboratorio ha visto las mismas proyecciones en las zonas de invernada. Aquí desafortunadamente no es una linda imagen. Tenemos un mapa híbrido en la derecha, hembras arriba, machos en la parte inferior y aquí se muestran áreas en donde las aves pueden perderse en los próximos 25 años y en donde se puede ganar esta ave en términos de lo que es adecuado a nivel climático para la especie. Aquí no se toma en cuenta la vegetación que en los sitios de reproducción. Es hacia donde estaríamos hacia adelante. Vemos las hembras en la parte superior y aquí hay una pérdida neta del 55% de su rango. Entonces, todas las áreas en rojo se proyecta que se pierdan. Y si es que ven los machos, no es una buena imagen, pero tal vez no es tan mala como para las hembras, pero hay una pérdida neta de 44% en el rango de invierno. Y esto puede no ser apropiado a nivel climático. Y lo que se ha visto es que estos cambios suceden en el rango, no es que van al norte o al sur, sino están haciendo un cambio a elevaciones más altos. Es un cambio a nivel de elevación versus lo que habíamos visto en los cambios de área de reproducción, que es más latitudinal, con excepción de los Apalaches, en donde continúan reproduciéndose a elevaciones altas. Vamos a ver este perfil de las elevaciones. Tenemos las hembras en la parte superior, los machos abajo. Esto es la elevación con el nivel del mar a la izquierda, 3.000 metros de elevación a la derecha. Los ejes de X son una variable complicada, pero pueden pensarlo como la densidad de aves y en la línea azul es la distribución actual de machos y hembras. Y las líneas amarillas, anaranjadas y rojas es lo que representamos. Lo primero en modelos proyectados y lo que se proyecta al 2500, el 2050 es que son muy similares. Va a ser muy similar en los próximos 25, 30 años. Empieza en el 2050 con una mayor diversidad, pero en el futuro cercano hay un acuerdo importante en cuanto a la proyección. Y vamos a ver esto de manera más cercana y voy a revisar emails para poder revisar qué es lo que está pasando aquí. Si es que vemos la gráfica de las hembras, podemos ver la elevación aquí. Para modelos actuales y futuros, esto se mantiene. No están yéndose las hembras a elevaciones más altas. Parecería que hay un límite estricto en cuanto a qué tan alto pueden llegar. De la parte baja se ve justamente un cambio a elevaciones más altas. Aquí tenemos las áreas y se ve que los picos de densidad son más altos de lo que son actualmente. Entonces, lo que se ve aquí es que estamos tratando de que entren las aves en menores áreas y tener una densidad en el rango de elevación óptimo. ¿Y cómo llamamos a esto? Y esto apoya la teoría que llamamos la escalada a la extensión, es que se sigue acumulando aves en áreas más pequeñas, elevaciones más altas, al punto en que ya
dejan de tener un rango. Entonces, esta es la escalera a la extinción, la teoría o hipótesis tal vez, y hay mucho apoyo en cuanto a que esto pueda suceder, especialmente para las hembras. Entonces, solamente un resumen de esta información climática que he presentado. Las condiciones climáticas adecuadas para la reproducción se desplazarán hacia el norte y reducirán la cantidad de bosque latofilado disponible, se reducirá drásticamente. Sin embargo, la adecuación climática futura se ampliará para las especies arbóreas fuertemente asociadas con la reinita lidorada. Entonces, el hábitat de estos aves quiere seguirles. El hábitat invernal se desplazará a elevaciones más altas, pero no al límite superior. Aquí hay una un cambio ligero en el límite superior de elevación y apoya la teoría de la escalera hacia la extinción. Pero eso es en cuanto a distribución. Ahora, ¿qué pasa en cuanto a la población? La población baja en muchos lugares. ¿Cómo podemos entender mejor qué es lo que está provocando esto? Tenemos varios factores que causan que la especie baje. Para ver esta pregunta, Ethan Royal aquí en su postdoctorado, que de hecho recientemente salió de mi laboratorio, desarrolló este IPM y hay mucho que podría presentar aquí, pero voy a tratar de resumirlo rápidamente. Si es que tienen preguntas de los IPMs, por favor avísenme. Pero tenemos estos componentes arbóreos también. Tenemos la anidación, cuántas aves estamos produciendo. A la derecha tenemos información de supervivencia que viene de los datos recopilados y hemos pasado por el modelo de supervivencia, KG Model Figure. Y aquí tenemos en la mitad la información de abundancia. Para poder obtener esto para todo el rango de reproducción se integró los Great Lakes con el estudio específico para reinita alidoradas de los Apalaches. No vamos a hablar de todo esto, pero nos vamos a enfocar en esta última parte. Les voy a mostrar cómo se ve esto. Adam Smith nos ayudó con esto. Entonces, si es que ven a la montaña, a la gráfica en la izquierda, podemos ver datos específicos que se generan. Esto es un estudio ornitológico que lo inició Rushing con sus cooperadores. Él el tamaño del círculo o el triángulo indica abundancia y la tendencia es la tendencia. Aquí podemos ver en el mapa que hay rojo en las montañas de Apalache. Estas poblaciones siguen bajando en Grandes Lagos. Great Lakes se ve variación en el centro. Hay mucho rojo. En el oeste hay más azul que puede indicar que realmente tenemos poblaciones que se incrementen o puede mostrar que la población ya está empezando a cambiar siguiendo estas proyecciones climáticas. En la derecha, queríamos identificar la población natural. Utilizamos el método de Rushing para poder ver la información de tendencia y abundancia en donde se establecen regiones y tenemos 8 poblaciones naturales para las que quisimos acumular tantos datos demográficos como sea posible para que este sea un modelo en donde podemos ver qué es lo que está sucediendo a nivel del subgrupo. Antes de entrar en los detalles del IPM, quería decirles algunos de los resultados interesantes que surgieron de esto sin mostrarles toda la parte matemática de esto, pero pudiéramos hablar de esto más en las preguntas. Entonces, uno de los aprendizajes importantes fue que la fecundidad y la supervivencia variaron considerablemente, pero probablemente no fueron los principales impulsores de la disminución de la población observada. Consideramos que el reclutamiento, una combinación de supervivencia y dispersión de los jóvenes, es probablemente el factor que más contribuye a la disminución de la población, pero también la parte del ciclo vital que carece de datos, desafortunadamente. Esto está altamente representado en el modelo,
pero hay una variación que no se explica por las otras partes del modelo. Entonces, estamos asumiendo que la variación no explicada se relaciona a esta métrica que no entendemos muy bien, dado que entendemos mucho de las otras partes. La otra parte de esto es que las estimaciones de supervivencia se basaron en conjuntos de datos de bandas sesgados por los machos y la supervivencia de las hembras no está bien representada en los datos. Y esto es un punto que hay que pensarlo. De este IPM se hizo un análisis de viabilidad poblacional. Entonces, si vemos esta figura aquí, el azul representa Great Lakes, Grandes Lagos, y el rojo la población de los Apalaches. Este fue un estudio de 20 años, del 2001 al 2022. Aquí tenemos todo el flujo en el eje horizontal y lo que se ve es que hay una trayectoria pasada en donde había un valor medio y hay 80%, 90% de confianza. Aquí se puede ver que la población de Grandes Lagos es bastante estable y se ha mantenido así en años recientes, mientras que la población de los Apalaches tiene un declive lento y a medida que proyectamos hacia adelante, la incertidumbre se expande ampliamente. Hay varias formas que pueden tomar estas poblaciones, pero la población de Grandes Lagos, Great Lakes, puede llegar a cero. Entonces, por lo menos en los próximos 10 años, la población de Grandes Lagos va a mantenerse, pero la población de Apalaches va a continuar decreciendo y está acercándose al cero y la confianza está llegando incrementalmente al cero al punto en que es posible que en los próximos 10 años la especie se extinga en las montañas Apalaches. Puede ser que haya algunas poblaciones, pero estamos más cerca del cero. Va yendo más allá del modelo poblacional integrado IPM, tenemos el set de datos de supervivencia estimado. Tuvimos a Emily Filiberti, otra estudiante, en mi laboratorio con un estudio de telemetría y ella lo que hizo fue mostrar un estimado mejor de supervivencia de las hembras. Y estoy seguro que muchos de ustedes están familiarizados con Motus y Nanotags. Motus es la estación de recepción automatizada que recibe señales de los nanotags que se despliegan en los animales. En la parte superior se ve algunas imágenes de estaciones Motus que se puso en Wisconsin. Podemos ver los rangos de detección de antena en la parte inferior derecha para poder saber cuánto cubren nuestras áreas de estudios. No dependemos altamente de las estaciones. Normalmente se hacía telemetría, pero esta es una visión general de la tecnología que se estaba utilizando. Entonces, las nanoetiquetas o nanotags, como dije, eran codificadas y se los ponía con un arnés azul demostrando que están en la mitad en el diagrama. Y aquí pueden ver a la izquierda el nanotag preparado y en la derecha se puede ver a una reinita alie dorada, hembra, ya con este dispositivo. En 2021 y 2022, gracias a la ayuda de gente que está presente en este webinar, pudimos desplegar 268 nanotags en el rango. Y realmente nos emocionó mucho este nivel en el que pudimos justamente tener tantas etiquetas en dos estaciones. No tuvimos representación 50-50 entre machos y hembras, pero sí llegamos a 39% de las etiquetas en las hembras, que realmente es más de lo que había logrado en nuestra base de datos. Y pueden ver que hay algunas diferencias de los estados involucrados y todos están representados en el mapa a la izquierda. Entonces, ¿qué encontramos? Voy a ir directo al grano. Aquí
algunos sitios tuvimos 3 datos de información y para otros solo 2. Para aquellos con 3 años de información pudimos obtener estimados de supervivencia anual. En todos los sitios podríamos incluirlos en un análisis de rango de retorno, pero aquí realmente, ¿qué hicimos con este análisis? Los resultados básicamente fueron los mismos. Entonces, en ambos análisis, las hembras tienen mayor supervivencia que los machos. Tienen menor supervivencia que los machos. Yendo rápidamente a las ciencias sociales, tenemos el grupo de trabajo de la reinita alidorada. No ha estado involucrada en muchas ciencias sociales. Tuvimos a Lyndon Goering, que identificaba algunas zonas en las que nos enfocaremos para investigación a futuro y áreas que estamos considerando a futuro. La una es al respecto de la reproducción para mejorar la gestión del hábitat forestal mediante la comprensión de las motivaciones y barreras de los propietarios de tierras y entender justamente el por qué no gestionan el hábitat, no solamente para la reinita liderada, pero en general. Y esto es problemático para varias especies que necesitan algún tipo de gestión forestal. Y por otro lado, en zonas de invernada tenemos 2 nuevas estrategias de inversión en conservación. La de Sudamérica que se enfoca en la reinita lidorada y hay muchas recomendaciones en esta estrategia. Hay algunos lugares en donde sentimos que podemos usar más información para ser efectivos en la implementación de algunas de estas recomendaciones. La una es para identificar los temas que impulsarán la participación de los propietarios de las tierras. Al hablar de la reinita alidorada, tal vez no llegue a cambiar el tipo de gestión que hace la gente, porque mucha gente no conoce siquiera la especie o tal vez no le interese las aves, pero si les hablamos de calidad del agua y agua potable, este es un tema que a muchos propietarios de tierras les interesa. Entonces, al proteger y restaurar los bosques cerca de fuentes de agua, esto ayudará no solamente a la reinita lidorada, sino a otras aves migratorias. También la idea es poder involucrar también a los primeros en adoptar la gestión y protección ambiental con los vecinos, con la gente de la comunidad. Vamos a pasar ahora a contarles un poco más acerca del grupo de trabajo. Como había mencionado, se formó en 2003, tiene alrededor de 180 miembros de Canadá a Sudamérica. La estructura del grupo es, tenemos copresidentes, Rudy y yo, en un comité directivo grande que representa un área geográfica grande, al igual que distintos tipos de instituciones y organizaciones y distintos niveles de pericia. Y también tenemos comités de trabajo pero no todos están activos actualmente. Tenemos a gente que asiste a las reuniones y tenemos comités individuales también que puedan ser más o menos frecuentes. Tenemos una gran historia de la coproducción a través de actividades colaborativas de investigación, divulgación y gestión en actividades de conservación. La reinita Ali Dorada ha recibido mucha atención en algún momento y muchas cosas han sucedido y no puedo cubrir esto de manera efectiva, pero podría hablar más de esto en lo posterior si les interesa. Nos gusta involucrarnos con otras asociaciones, Road to Recovery, Partners in Flight, Eastern Grouping Group, Joint Ventures y otros grupos de trabajo específicos para cada especie. Si quieren conocer más o quieren saber más de esto, pueden entrar a gwwa.org. La participación de los miembros del grupo de trabajo pueden unirse como miembros en el link de aquí. Mandamos información periódica a ustedes como este webinar de hoy día. Lo habíamos enviado justamente allí. Tenemos simposios periódicos en la conferencia de AOS. Algunos años hemos tenido, también recientemente tuvimos un simposio de aniversario en la reunión de AOS en Ontario en agosto. Y
Esto es nuevo y tal vez es nuevo para todos. Recientemente pudimos lanzar el nuevo desafío de manejo del hábitat reproductivo que tenemos aquí, en donde estamos desafiando a las provincias y estados a que creen hábitat utilizando mejores prácticas y reportando sus proyectos sobre esta herramienta que tenemos aquí. En el futuro tenemos aquí una historia que irá de esto. Si tienen un proyecto, si son gestores en el área de reproducción o si alguien está interesado en estos temas, los motivamos a ir a gwwa.org/challenge y participar aquí. Se tiene una meta y justamente se pone un desafío de 5 años para poder lograr estos objetivos. Así que estamos gustosos de hablar de esto más, pero esto es uno de nuestros ítems de aniversario que hemos creado aquí. Un resumen rápido de lo que conocemos ahora sobre la reinita lidorada. La BBS se está volviendo poco fiable. Los estudios específicos de cada especie deben llenar los vacíos. La dispersión y la supervivencia o reclutamiento de los jóvenes probablemente sean factores importantes de la disminución de la población, pero no se ha estudiado esto lo suficiente. Necesitamos tener más certeza de que este es el problema. Las hembras adultas parecen no tener una supervivencia anual aparentemente, parecen tener una supervivencia aparentemente más baja que los machos, según los datos de 2 y 3 años. Esto a largo plazo es importante para entender la variación anual mucho mejor. La distribución de las zonas de reproducción se están desplazando hacia el norte con poblaciones remanentes de gran altitud en los Apalaches, y la distribución de la zona de invernada está aumentando también, pero con pocos cambios a lo largo del tiempo, lo que lleva a la extensión particularmente para las hembras, y esto todo está exacerbado por la segregación del hábitat de la que había hablado, en cuanto a que no están usando el mismo hábitat y los machos tienen ventajas en su hábitat en versus las hembras, y también el comportamiento territorial. Hay un espacio limitado en donde se puede poner a muchas aves porque ellos son territoriales, quieren defender su territorio y van a dejar solamente a pocas aves que se acerquen. Entonces esto va a limitar cuánto podemos incrementar la densidad. El progreso de Road to Recovery ha sido útil para nosotros para poder evaluar en dónde estamos. Tenemos que la reinita alidorada es una de las especies de urgencia muy alta. Entonces aquí los grupos de trabajo han trabajado en esto como ejemplos. He resaltado la investigación de amplia gama que ha sucedido. Hay mucha investigación que se está haciendo. Generamos un plan de conservación, desarrollamos prácticas de hábitat y gestión para hábitat de reproducción. Una de las joyas de esto, de hecho, es que el NRCS está trabajando para programas de vida silvestre e invierte en hábitat años tras años, con un número específico de especies año tras año, y hay monitoreo y evaluación de las especies específicamente para poder rastrear y saber qué es lo que está sucediendo con ellos, especialmente a nivel de las poblaciones regionales. Y de modo que hemos estado aquí mucho tiempo, hemos llegado a un ciclo de gestión adaptativa en donde vemos qué estamos haciendo y hacemos ajustes para mejorar la recomendación. Y hace unos años revisamos el plan de conservación, actualizamos las mejores prácticas de gestión para continuar reflejando la información actual disponible. ¿Cómo podemos mejorar la recuperación? Hay varias formas. Uno, podemos continuar cubriendo los vacíos de datos demográficos, por ejemplo, la dispersión y supervivencia de los jóvenes, la supervivencia de las hembras adultas dentro de la temporada, poder entender cuáles problemas tienen en su ciclo anual que puede hacer que su supervivencia sea menor que la de los hombres, que la de los machos, perdón. Debemos mejorar el monitoreo, ampliar los estudios específicos de cada
especie debemos comprender las dimensiones humanas. Se necesita investigación para aumentar la eficacia de los esfuerzos de conservación, concentrarnos en la temporada no reproductiva para dirigir más de investigación aquí y conservación hacia el sur. Estamos invirtiendo mucho dinero aquí. Tal vez necesitamos pasar estos recursos en donde podamos verlo y trabajar con el problema. También necesitamos continuar compartiendo investigaciones y lecciones como grupo de trabajo, como en estos webinars, e involucrar a nuestros nuevos patrocinadores para ampliar la capacidad de investigación y conservación. Hay un mensaje claro en la reunión de Road to Recovery en enero. Aquí voy a parar. Esto es mi email. Pueden hacerme preguntas. Si no las podemos responder ahora, pueden hacerlas allí. El sitio web está identificado en la parte inferior de la pantalla y con esto vamos a pasar a Queen, porque veo que hay cosas que están sucediendo en el chat. Sí, sí, muchas gracias por involucrarte tanto en esto y realmente es maravilloso conocer más de esta serie y de la reinita Ali Dorada. Estamos entrando a las preguntas, así que pueden hacer preguntas en vivo o ponerlas en el chat y pueden hacer su pregunta en inglés o español. Si puedo ver que hay una pregunta preguntando si los mapas de datos ayudan a los esfuerzos. Esa es una muy buena pregunta. Hemos visto los mapas de datos un poco y pueden ser útiles para poder, y de hecho, este sería un buen punto para ver esta pregunta de reclutamiento, porque esta es una de las métricas demográficas que los mapas tratan de traer, pero realmente no hay muchas estaciones en áreas de reproducción de la reinita lidorada. Entonces, esto no nos da suficiente información para poder ver esta métrica como tal. Necesitamos más estaciones MAPS en los sitios adecuados en donde podamos tener más información de la reinita lidorada y de poder tener justamente hacer que la especie se relacione a MAPS. MAPS es genial cuando tenemos información para trabajar, pero siento que hay menos estaciones MAPS de las que estaban antes, así que considero que vamos en la dirección equivocada. Buena pregunta. Muy bien. Andy tiene una pregunta. Hola, Amber. Bueno, genial tu presentación. Tengo curiosidad. ¿Alguien ha estudiado las interacciones entre las reinitas Ali Dorada y Ali Azul en la zona de invernada? ¿Hay alguna evidencia de que tal vez la reinita área azul esté haciendo que las hembras alidoradas salgan? Normalmente están más segregadas en el territorio, entonces tal vez en el sur del México o América Central y del Norte. Hubo estudios de esto en México, pero en realidad hay mucha segregación a nivel geográfico, pero hay sitios en los que potencialmente hay una superposición de las especies, pero no sé si es que hay un área amplia de trabajo para poder responder esta pregunta. Realmente no tengo una respuesta porque hay una zona de superposición muy limitada. Considero que la otra pregunta es, ¿y qué sucede con todos los híbridos? Porque los híbridos pueden ir a cualquier lado, pueden estar ya sea en la invernada de la reinita ali azul o ali dorada. ¿Alguna otra pregunta en el chat o en vivo? Hola, Amber, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo les fue con el retorno con los nanotags? No tengo un buen número para ponerlo aquí, pero estuvimos muy emocionados. Hubo varias detecciones. De hecho, aprendimos mucho más sobre la migración con 12 aves inicialmente que estaban en las estaciones. La mayoría se las recogió durante el otoño porque estuvimos poniendo tags durante la sesión de la estación de reproducción y había una mezcla de machos y hembras con datos de geolocalización. Solamente teníamos información de los machos y las pocas hembras que pudimos tomar
nos daba la ubicación específica de las hembras. No tenemos muchísima información y Nick Bailey, que está trabajando en las zonas de invernada, también ayudó con las detecciones. Hay gente trabajando en México también, o Missouri, o Iowa. Hay muchos que están llegando de vuelta en la migración de primavera. Tuvimos algunas detecciones en Missouri. En Missouri quería ver si es que ustedes tenían esto. Teníamos maps en la presentación anteriormente, pero hay tanta información que podía haber puesto aquí que hubiera sido demasiado, pero tuve que elegir qué era lo más interesante. Pero sí, realmente es muy interesante y muy emocionante. No sé cuántos más de estos estudios se haga a futuro. Vamos a poner algunos nanotags, pero sería bueno poder hacer un resumen de todo esto para tener una idea mejor de lo que hemos aprendido. Brody está utilizando estos datos viendo los trimestres migratorios para la reinita alidorada y poder entender las rutas de migración como parte de su proceso de modelamiento. Tampoco presenté esta información porque incluso es información aún más nueva en la que todavía está trabajando. Genial, muchas gracias. Sí, de nada. Tom tiene su mano alzada. Un miembro de la directiva del grupo de trabajo anterior y, bien, y un investigador muy bueno. Mi pregunta aquí es, dada toda esta información y compilándola y juntándola, yo sé que se ha hecho mucho trabajo durante en la estación de reproducción en cuanto al hábitat para la reinita alidorada, pero ¿cómo se prioriza o cómo el grupo prioriza en dónde trabajar? Y particularmente en cómo saben en dónde van a enfocar las acciones de conservación durante la sesión de no reproducción. ¿Qué estrategia tenemos para decir realmente necesitamos enfocarnos en esta área versus otra área? Gran pregunta, y es aquí donde entran las estrategias de inversión en conservación de las que mencioné. Justamente la una va a ser centro no, la región de los Andes del centro norte de los Highlands de la sierra. Entonces también tenemos la parte baja de en donde se enfocan las hembras. Esto justamente se asocia con el plan de invernada de la reinita lidorada. Entonces, tenemos dirección en cuanto a los mejores lugares para establecer los recursos. El plan de conservación está lastimosamente sesgada por la cantidad de machos y necesitamos enfocarnos un poco más en áreas que capturen la distribución de las hembras y esto debe ser revisado, pero las estrategias de conservación, los documentos abren sugerencias en cuanto a qué hacer, en dónde hacerlo, con quién trabajar. Hay mucho allí. Entonces, realmente esto trata más de priorizar las 60 recomendaciones y estrategias. Entonces, sería si tenemos que elegir 4 o 5 cosas para trabajar, ¿cuáles serían? Estos son los desafíos que afrontamos. ¿Cómo hacerlo? Y afortunadamente el US Forest Service está interesado en invertir fondos, entonces esto nos empuja a tomar estas decisiones ahora en cuanto a en dónde ponemos fondos disponibles, hacia dónde los direccionamos primero. Si debemos elegir un proyecto, ¿cuál sería el proyecto de primera o segunda elección? Entonces, es forzar esta discusión, básicamente. Gran pregunta, Tom. ¿Realmente tú conoces esto? ¿Has sido parte de esto durante mucho tiempo y deberíamos tener más de esta discusión en cuanto a dónde se pone límites a los recursos cuando se habla en algún lugar entre Canadá y Sudamérica? Gracias. Y tenemos otra pregunta en el chat hablando de si podemos, si se puede hablar un poco más sobre por qué hay una falta de información de las hembras, o son más difíciles de atrapar. Excelente pregunta.
Como muchas reinitas van a la parte de arriba de los árboles y cantan, y es obvio, es como que están allí expuestos los machos, pero las hembras son el opuesto, ellas se van en la parte de abajo con arbustos, no hacen mucha bulla y no resaltan realmente. Entonces es difícil encontrarlas, primeramente. Hace que esto sea difícil de capturar y difícil de reubicar. No es solamente capturarlas y marcarlas, pero deben reencontrarlas nuevamente un año después. Entonces es difícil verlas desde el inicio y por ende es difícil encontrarlos de manera repetida a futuro. Y es por esto que Emily usaba los nanotags porque ella ponía los marcajes allí. Entonces ahora tienen estos para poder encontrarlos mejor. Y nos preocupaba mucho la dispersión en cuanto a la razón por la que no encontramos hembras es muy baja. Las tasas son muy bajas. No sabemos si las aves solo se están dispersando o están muriendo. La dispersión era de 0,9 kilómetros, entonces no es muy lejos. La fidelidad es muy alta. La de los machos es muy alta, pero la de las hembras también. Entonces la indicación establece que la dispersión no es tan amplia. Tal vez puede ser que las hembras no están sobreviviendo por un lado o segundo, que es difícil capturarlas, que si bien están en el mismo sitio en que se las encontró hace un año, es más difícil encontrarlos. Entonces es difícil trabajar con esto. La forma en que hemos manejado este asunto de la captura es realmente enfocarnos en capturar a las hembras cuando recién llegan en la primavera y antes de empezar el periodo de incubación. Entonces, cuando están allí buscando en dónde anidar en este tipo de entorno, son muy curiosas y se las puede capturar en este punto, pero una vez que ya van a anidar, realmente no responden a nada y no se mueven mucho y son difíciles de encontrar. Estamos tomando ventaja de esta pequeña ventana de oportunidad para capturar tantos como sea posible. Muy interesante, muchas gracias. También tenemos otra pregunta. ¿Sabes si los híbridos aliazules se pueden adaptar? ¿Es posible que estos híbridos aliazules se adapten mejor a los bosques de hoja de aguja y esta reproducción? Sí, pero están más asociadas con esto. Yo diría un poquito más. También están un poco más asociados o quieren estar cerca del desarrollo que los alidorados. Entonces, hay pequeñas diferencias en cuanto al hábitat, pero yo quiero decir que mayormente cuando vamos a un sitio de reinita alidorada, ali azul, podemos decir, ok, este es un sitio de una reinita alidorada. Hay mucha superposición en cuanto al hábitat de anidación que utilizan. Hay diferencias. Los alí azules puede que sean un poco más hábiles de moverse a áreas en donde hay mayor composición de otras especies a medida que van hacia el noroeste, que es la dirección que ellos toman. Realmente podríamos ver más de ellos en Maine y de momento tenemos 10, me parece, en Maine y cientos de aves que llegan. Interesante que potencialmente se pueda incrementar la hibridación. Sí, sí, de hecho, hemos predecido que pueden tener menores tasas y mayor superposición y va a incrementarse la hibridación a futuro. Probablemente esto es el punto clímax de la hibridación en base a los modelos y se empieza a ver menos se puede empezar a ver menos de esta hibridación a futuro. Bien, tenemos otra pregunta preguntando si el Golfo del Caribe, el plan de inversión de conservación del Golfo del Caribe ha sido publicado o no. Ambas
se ha publicado, creo que están disponibles en español, pero tal vez la pregunta sea si es que esto es en español o inglés. Hay traducciones al inglés, pero todavía están tratando de manejar todo. Todo el texto está ahí, el plan está ahí, pero es un tema del diseño final de los planes. Yo tengo tengo ninguna plan de las estrategias de inversión de conservación en inglés. Tal vez yo no las he recibido, pero está cerca de llegar. Y Peggy Story y Nick Bailey son las personas con las que pueden hablar para poder recibir copias de esto y para presionarlos en cuanto a sacar las versiones finales. Entonces tenemos aquí un comentario. También aquí sería útil que la asociación que respalda y rodea las estrategias de inversión en conservación identificara las pocas intervenciones más prioridades, las que parecen tener más probabilidades para tener un impacto significativo para promoverlas entre los financiadores con el fin de realizar una inversión colectiva que impulse el progreso de dichas intervenciones para comprobar efectivamente si eso realmente es lo que está provocando el descenso en la población. Quien hizo la pregunta, Girls Grants, hay financiamiento que se está empujando esta discusión. ¿Saben? Parte de esto está alineado con los auspiciantes. Guy sabe esto más que nadie. Quien hizo la pregunta es prioridades que se alinean con los recursos de financiamiento y están tratando de averiguar cómo alinearse en cuanto a prioridades y qué prioridades encajan mejor con distintas fuentes de financiamiento. Y esas son todas las preguntas que teníamos. Ya les diste tu email a las personas, así que si es que tienen preguntas adicionales o información para contribuir o sociedades que construir, por favor comuníquense con Amber. Acabo de poner mi email en el chat también porque sé que ya no está la presentación hace rato. Si tienen preguntas, aquí está mi email. Muchas gracias. Gracias también. Voy a pasar ahora a Paul para las últimas observaciones. Gracias, Quinn, y muchas gracias a Amber por la gran presentación, poniéndonos al día en el progreso que se está haciendo sobre la reinita lidorada. Gracias a todos por unirse a nosotros en la serie de webinars Road to Recovery y particularmente muchas gracias a todo lo que todos ustedes están haciendo en cuanto a la recuperación de especies de aves. Quiero mencionar a nuestros financiadores claves, el Non-Block Family Foundation y el National Fish and Wildlife Foundation. Han sido instrumentales dándonos sus ideas y apoyando también el trabajo de Road to Recovery y los grupos de trabajo de las especies. Por favor, piensen en unirse a nosotros en el seminario del próximo mes. Si han visto 1, 2, 3 o 4, únanse a nosotros todos los meses. Tendremos otra especie el segundo viernes del mes a la 1 de la tarde. Y también consideren unirse a al primer foro de especies en el 24 a las 2 p.m. Si se quieren unir, los motivo por favor a ir a nuestro sitio web y buscarlo. Puse un link en el chat. Species Recovery Progress Wheel, because La rueda de progreso R2R, porque de aquí vamos a iniciar y de allí tendremos muchos foros para crear una comunidad con la gente que trabaja en la recuperación de especies de aves. Muchas gracias nuevamente. Espero que hayan disfrutado la presentación de hoy y nos vemos la próxima vez. Hasta tanto, que tengan un gran fin de semana y disfruten. Muchas gracias. Gracias. Gracias nuevamente. And I'm just glad the power hung out for us. So. Yes.